Hola, soy Pázar Aníbar y este es mi video explicativo del laboratorio número 2 sobre el coeficiente de transferencia de calor en una superficie plana. Como lo vimos en el laboratorio anterior, la convección es un mecanismo de transferencia de calor realizado por un fluido, ya sea gas o líquido. La expresión analítica de este fenómeno viene dada por la ley de enfriamiento de Newton, en estado estacionario, donde A sub S es el área superficial expuesta a la convección. T sub S es la temperatura de esta superficie y T sub infinito es la temperatura del fluido presente en el medio. Y H es conocido como el coeficiente de transferencia de calor por convección. Como expliqué en el video del laboratorio 1, existen dos tipos de convección, la convección natural y la convección forzada. Para ambos casos, existen formas empíricas de obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección, trabajadas por medio de los siguientes números adimensionales. El número de Nusselt es cual mide la razón de transferencia de calor por convección y la transferencia de calor por conducción dentro de la capa límite del fluido, donde H raya es el coeficiente de transferencia de calor por convección promedio sobre la superficie. K sub F es la conductividad térmica del material y L sub C un largo característico según la geometría de la superficie. La geometría también determina la correlación empírica a utilizar para obtener este número adimensional. El número de Grashof aproxima la razón entre la fuerza de empuje y las fuerzas viscosas en el fluido, de manera que podremos saber si el flujo es laminar o turbulento en el caso de convección natural. Aquí G es la aceleración de gravedad, beta es el coeficiente de expansión volumétrica del fluido y L sub C es la longitud característica de la superficie. El siguiente es el número de Prandtl. Este número aproxima el cociente entre la razón de difusión de momentum, medido mediante la viscosidad cinemática del fluido, y la razón de difusión térmica de un fluido. Y por último, el número de Reynolds, el cual es la relación entre las fuerzas inerciales y las viscosas de un fluido. Este número discrimina cuando un flujo se encuentra en régimen laminar o turbulento, donde X es la distancia desde el borde de la superficie que el flujo toca primero, y U es la velocidad del fluido. Cabe destacar que el flujo se vuelve turbulento cuando, a una distancia X crítica, se obtiene un número de Reynolds del orden de 500.000. Comenzamos el procedimiento experimental registrando las condiciones iniciales del laboratorio. Luego se procede a instalar un cubo de acero SAE 1020 sobre un mechero Bunsen con un trípode como soporte, siempre controlando el aumento de temperatura mediante un termómetro instalado en el orificio de su cara superior. Al alcanzar los 90 grados Celsius, se transporta el cubo a una caja aislada, compuesta de madera, plumavit y corcho. Inmediatamente se cierra la caja aislante para dar tiempo a que se estabilice la temperatura del cubo. Una vez sucedido esto, la caja aislante se abre para que comience la transferencia de calor por convección solo a través de la superficie superior del cubo. En el caso de convección natural, se realiza una medición de la temperatura cada 2 minutos y se obtiene un total de 10 mediciones. Al finalizar, instalamos un ventilador a 50 centímetros de la caja aislante y repetimos el procedimiento para las mediciones en el caso de convección forzada. Esta vez se registran las temperaturas cada 1 minuto, con 10 repeticiones. Antes de finalizar, se emplea un anemómetro para registrar la velocidad del aire a la altura de la caja. Y por último, se registran las condiciones finales de la experiencia. Los resultados obtenidos. A partir de las mediciones registradas, en nuestras tablas de datos podemos graficar los cambios de temperatura del cubo a través del tiempo para ambos casos de convección. Observando la tendencia decreciente y de carácter exponencial de las curvas, podemos notar que, como se esperaba, la convección forzada disminuye la temperatura del cubo más rápidamente, con mayor pendiente al principio, que la convección natural. Esto sucede debido a la diferencia entre los coeficientes de transferencia de calor para cada caso.
Si planteamos la siguiente expresión y la desarrollamos, podremos introducir los valores conocidos y la distribución de temperatura obtenida mediante las mediciones, de manera que logramos despejar el coeficiente de transferencia de calor por convección experimental para el caso de la convección natural y para la convección forzada. Por otro lado, utilizando los números adimensionales introducidos anteriormente y conociendo sus valores, podremos calcular un H empírico y así compararlo con nuestros resultados. Para la convección natural se conoce que el número de Nusselt se calcula de la siguiente manera, y para la convección forzada viene dado en función de estos términos. Procedemos a hacer los despejes matemáticos para cada medición y obtenemos los siguientes resultados. Se puede concluir que tanto como para los resultados experimentales que como para los teóricos, el coeficiente de transferencia de calor por convección es mayor en el caso de convección forzada. Esto sucede debido a las variaciones en los parámetros que influyen en su cálculo, como lo son la viscosidad cinemática del fluido, la velocidad u del fluido en cada caso y el número de Grashof. El número de Planck es igual en ambos casos, así que no afecta a los resultados. Cabe mencionar que los resultados de H obtenidos presentan un error de 75% para la convección natural y de 23,6% para la convección forzada.